Ámense entre sí. Sé muy amable contigo misma y simplemente vive el momento presente. Y recuerda que el amor es el antídoto contra el miedo. Me gustaría dar la bienvenida al programa a la campeona Wendy Rose Williams. ¿Cómo estás, Wendy? Estoy estupenda. ¿Cómo me recibes? Alex, muchas gracias por regresar al programa. Creo que la última vez que conversamos dije que tenías tanto de qué hablar que realmente no podíamos abarcarlo todo en una sola conversación. Y has hecho tantas cosas distintas que este canal del que vamos a hablar específicamente en esta conversación. Vamos a hablar de tu canalización y todo lo que hacemos al canalizar. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de la canalización? ¿Antes se abrió ese mundo para ti? Antes de la canalización y llegué a eso bastante reacia, como creo que les pasa a muchas personas. Tenemos que estar empujadas hacia la dirección correcta. A veces es interesante cómo resistirnos. Antes del despertar espiritual, acepté canalizar. Esto sucedió años después, siendo aún conservadora. Vida cotidiana, promedio, muy ajetreada, madre trabajadora y luego una madre soltera, muy ocupada, y sus hijas tenían solo 6 y 8 años cuando nos divorciamos. Así que había mucho sucediendo. No esperaba el despertar espiritual que surgió. Sucedió unos 6 años después, cuando mis hijas tenían 12 y 14 años. No anticipé la canalización ni cómo se presentó. Descubrí que existía un contrato del alma que había aceptado y me pregunté, ¿qué es esto? Sí, sorpresa, sí, pero ¿no son maravillosas algunas cosas de la vida al reflexionar? Al principio puede chocar, pero conforme nos adaptamos, puede resultar en un vaya, qué maravilla, qué privilegio y placer, profundizando más en ello. Entonces, ¿qué pasó específicamente? Varias personas, sanadores increíbles, psíquicos, intuitivos, gente que no había conocido antes, comenzaban a acercarse a mí y a decir, ¿necesitas ayuda? Sé que experimentas una intensa liberación de vidas pasadas y no quieres. Quizás sea complicado aceptar o discutir quién eras, pero te puedo ayudar. Estoy aquí para eso. Y eran personas que casi no conocía. Con algunas era la primera vez que nos veíamos y querían ayudarme con mi supuesta vida anterior como María Magdalena, una vida que no deseaba aceptar ni asumir. Y me da algo de vergüenza decirlo, han pasado ya cerca de 10 años. Y luego, aproximadamente 2 años después, en ese proceso de aceptación lenta, sí tengo esta vida pasada y esto tiene mucho más sentido de tantas cosas. Y estaba sanando a pasos agigantados a medida que me hacía cargo y decía que sí. Esto ocurrió. La maestra espiritual con la que trabajaba empezó a emerger. Con suma delicadeza me preguntó, ¿sabes que estás destinada a ser un canal para 3 entidades distintas? Maestros ascendidos, y yo la miraba como diciendo, vaya, eso suena a un programa avanzado. No recuerdo haberme inscrito en eso, pero de nuevo tenía todo el sentido del mundo. Es María Magdalena, es Yeshua ben Joseph y es la Virgen María. Luego, Alex, quería hacerlo bien. No es un oscuro Dios fluvial, pero aún así deseaba canalizarlo con precisión y adecuadamente. Sin embargo, pensé que esto simplemente pesa para mí de la necesidad de hacerlo bien. Por eso me inscribí en clases formales de canalización. Avancé gradualmente, tomándome mi tiempo en un proceso de unos 2 años. Las clases de canalización no fueron lo que esperaba. La formación me sorprendió mucho porque pensaba que sería algo similar a, creía que sería como cuando los médicos forman a otros. Pensé que la canalizadora me enseñaría una, me dirigiría, me dejaría intentarlo y después evaluaría. Eso nos llevó cerca de año y medio. ¿Sabes en qué estuvimos ese primer año y medio? Equilibrando mi ego. Y eso tiene todo el sentido del mundo en retrospectiva, porque
¿Cómo podrías ser un canal claro si no has hecho tu propio trabajo interior y no te has centrado? Y lo que surgió en mí fue atípico. Muchas veces la gente tiene quizás demasiado entusiasmo y busca la gloria y la publicidad en torno a ello. Quizás, hablando en términos generales, yo era lo contrario. Era la violeta que se encoge ante ello y no tenía suficiente ego saludable en el sentido de tener el plexo solar realmente equilibrado y esa autoconfianza, ese autorrespeto para que simplemente fuera natural. Y ahí es donde teníamos que llevarme. Ahí es donde teníamos que llevarme, Nixo, a equilibrar esas lecciones de ego y liberamos un montón de vidas pasadas por el camino por las que yo era tan reacia a hablar, de haber sido lastimada o amenazada o de que mi familia fuera lastimada o amenazada por ello antes, por canalizar, por ser una profeta, de ser consejera de reyes y personas adineradas, aliviándoles de muchos de esos problemas. Si el mensaje no era de su agrado, había una gran tendencia a matar al mensajero y simplemente culpar cuando el contenido desagradaba o los cambios de energía constantemente y puedes esforzarte al máximo para predecir. De acuerdo, aquí es donde creo que deberías posicionar las tropas según la batalla actual. Esto es lo que debes hacer para proteger tus tierras y vencer en la guerra. Y cuando esa profecía no era siempre acertada, eso podría ser el fin de todo. Por tanto, había mucha historia de la que prefería no hablar. Así que esto no era algo que de repente te iba a ser impuesto. Tú estabas activamente buscando esta habilidad, atrayendo este canal. Me llevó tiempo llegar a aceptar esa realidad. Intenté negarla, intenté esquivarla. Y eso provocó muchos problemas de salud. Y empecé a darme cuenta, de acuerdo, hay una correlación aquí. Y cuando no, aceptamos la vida que estamos destinadas a vivir y cuando no estamos en nuestro camino, muy a menudo terminamos con problemas de salud, problemas financieros, problemas de relación y realmente tenemos que mirar qué necesito hacer de manera diferente. ¿Hay algo que estoy evitando aquí? ¿Hay algo que estoy haciendo en exceso? ¿Hay áreas en las que no estoy dando la talla? Y también había mucho, solía haber. Creo que la canalización se ha vuelto mucho más aceptada. Incluso en los últimos 2 años, en los últimos 5 años, se ha vuelto mucho más aceptada y comprendida, porque antes nos quemaban en la hoguera por ello, nos encarcelaban por ello. Y debido a que tenía un recuerdo tan profundo y activo de mis vidas pasadas, eso me estaba obstaculizando. Y tienes que recordar, eso era antes, esto es ahora, debes ser consciente, debes vivir el momento y mirar la realidad. Nadie me estaba amenazando, solo me estaba asustando a mí misma. Generalmente en la vida, ¿sabes? Somos nuestro peor enemigo. ¿Fue Roosevelt quien dijo que no hay nada que temer excepto al miedo mismo? Sí, y es muy cierto. Creamos esa construcción de sabemos lo que más nos va a aterrorizar. Por eso, si lees un libro de suspense, de terror o un thriller bien hecho, estás completando con lo que más te asusta. Por eso siempre es más efectivo y más aterrador que cualquier cosa que pongan en pantalla, al menos para mí, porque la pantalla es la mejor representación de alguien más, pero no sabes qué es lo que realmente hacer que otro tenga que lidiar con sus propias cosas, ¿verdad? El equipaje del camino. La forma hitchcockiana es no mostrar el asesinato, sino que ocurra tras una puerta cerrada. Y aleja, desplaza la cámara, porque la persona imaginará algo más aterrador, perfecto, mucho peor. Mucho peor de lo que jamás se mostraría en pantalla. Sin duda. Así que cuando empezó a suceder, ¿cómo lo procesaste? Porque esto no es fácil de asimilar. Cuando comienzas a escuchar voces en tu cabeza o a canalizar este tipo de energías a través de ti, también debe haber un periodo de aclimatación, me imagino. Definitivamente hubo un periodo así y tuve la suerte de poder tomarlo. De hecho, y esto es bastante inusual, la maestra espiritual fue muy amable. Sabía que mi presupuesto era muy ajustado y que las clases individuales con ella estaban fuera de mi alcance, y amablemente me permitió
tenía una amiga muy cercana en ese momento que también estaba reticente a avanzar con sus habilidades de canalización. Así que en realidad nos convertimos en un grupo, una clase de dos. Para la mayoría de las clases, sí. Tuvimos que hacer también trabajo privado debido a cosas que surgieron y eran tan personales. Pero de ahí viene mi pequeña broma del dios del río, porque mi amiga. Ella canalizaba a San Francisco, lo cual era lógico porque es comunicadora y sanadora animal, y también a un oscuro dios fluvial. Al descubrir a quién íbamos a canalizar, la miré fijamente y le pregunté, ¿puedo intercambiar a Jesús por el oscuro dios del río? Menos presión, por favor, menos presión. Y todos estallamos en carcajadas. Es como funcionan los contratos del alma y tiene tanto sentido y es tan natural porque Yeshua está con María Magdalena, la maestra ascendida, con la Madre María, la ascendida. Simplemente llegan tan naturalmente como simplemente tienes que dejar de lado cualquier otra cosa y decir que esto es familia. He sido parte de esta familia, es lo más natural del mundo. Y cuando finalmente te acostumbraste a todo el asunto de canalizar y decidiste hacerlo público, ¿cuál fue la reacción de tus amigos, familia y las personas a tu alrededor? Realmente fue algo muy tranquilo, no hubo un gran revuelo público, no se hizo un gran anuncio, simplemente comencé a hacerlo de manera natural porque a veces podía sentir que ellos querían entrar y poseen tanta sabiduría, tanto amor, tanta compasión. Los maestros ascendidos son verdaderamente increíbles y solo a veces. Así que no era como irme a meditar durante 1 hora y media, asegurarme de poder vibrar fuera de la cama para poder darles pasos, simplemente salía de mi boca. Y la Madre María, ella tiene una firma energética particular. Puedo sentir, puedo distinguir a los tres por separado. Claro que cada uno tiene una firma energética única, pero debido a que su vibración es tan alta, con la Madre María especialmente, simplemente me llega. Una sola lágrima rodará por mi mejilla derecha. Y así es como ella se acerca a mí. María Magdalena, percibo que me envuelve con este hermoso manto a modo de capa sobre mí. Y Yeshua, Él es tan excepcional, suave pero potente, accesible. Simplemente no puedo describir su energía, solo me hace sonreír de oreja a oreja y siempre sé cuándo es. Así que simplemente no era como el rugido de un león, era más bien el chillido de un ratón. Lo sé de formas pequeñas y sutiles. Finalmente lo publiqué en mi sitio web que ofrecía sesiones con Magdalena. Pero ya que aún tenía trabajo de sanación interior, pocas personas la solicitaron. Eso reflejaba lo que yo era, porque no me sentía del todo cómoda ni segura con ello. Y luego llegó el momento en que la gente simplemente me preguntaba, en conversaciones cotidianas, amigos que sabían y lo hacían. ¿Sabes? Es como si Magdalena estuviera aquí. O podrías preguntarle a ella. ¿Puedes decirnos si conoces a esa persona individualmente? Podríamos ser un pequeño grupo en persona, cara a cara o por teléfono, y yo simplemente me sintonizaba y lo hacía. Y entonces empecé en unas llamadas por Zoom en podcasts, así poco a poco. Tuve una experiencia muy divertida. Fui anfitriona de una emisora de radio tradicional emitía en KKNW a las 11:50 AM, la estación alternativa de conversación de Seattle, con un programa destacado. Y siempre me preparaba bastante para estar lista para salir al aire. Y canalizaba a Magdalena. Y cuando canalizo, no, parcialmente elevo mi vibración, ella baja la suya y yo parcialmente salgo de mi cuerpo. A veces es completamente inconsciente porque hay diferentes niveles de canalización. Pero luego tenía que esperar ansiosamente para escuchar el programa de radio porque no sabía lo que había dicho, porque era Magdalena, pero ese día en particular el tema era la sexualidad sagrada. Y tuve esta gran amiga que tenía un doctorado y era una persona maravillosa que era sexóloga
y ella iba a ser el tema o iba a ser la invitada ese día. Y llegué a la radio y ella estaba en California. Yo estoy en Seattle, llego a la estación de radio y podía sentir esta extraña. ¿Por qué tengo la garganta tan cerrada? ¿Qué está pasando? Sabía que el arcángel Gabriel estaba conmigo, sabía que María Magdalena estaba conmigo. Bueno, estaban compitiendo por quién iba a hablar ese día. Era hilarante porque normalmente era solo Magdalena, pero trabajo mucho con el arcángel Gabriel, que se encarga de la comunicación. Y entonces ahí estaba yo, sentada con el productor y todo ese equipo. Conozco una gran emisora de radio que me anuncia para salir al aire y yo como que no puedo decir nada. Así que le estoy mostrando mi guión de lo que iba a decir primero. Y él simplemente intervino con naturalidad y dijo la primera o segunda frase. Y yo en mi mente pensaba, lo que sea que esté pasando, resuélvelo ahora. ¿Cierto? Sí, cierto. El show debe seguir. El show debe continuar. Y me bebí como casi toda una botella de agua enorme intentando. Aclaré mi garganta, fue lo más gracioso. Y luego hablé con mi maestra espiritual. Le pregunté, ¿qué pasó? Ella dijo, oh, eso es fascinante. Eran las dos, parecían querer hablar. Yo también deseaba hablar. Bueno, déjame preguntarte, porque estabas hablando de la energía y de ellos entrando en tu cuerpo, y he escuchado esto de otros canales. Supongo que tuviste que preparar el cuerpo para recibir este tipo de energía, porque si no es como si se quemara un fusible. No podrías manejar el voltaje, por así decirlo. Así que ese año y medio, 2 años, estuviste como construyendo. Esa es una pregunta excelente. Tienes razón, ese era nuestro trabajo. Mejorábamos mi circuito. Es como pasar de ser un viejo generador de 30 amperios a uno de 200 amperios para la casa entera. Eso es precisamente lo que necesitas. Debes enfocarte en sanar y liberar todo aquello que ya no te beneficia. Es esencial que trabajes en mejorar tu salud y tu cuerpo se prepara de todas formas posibles porque deseas que tu transmisión sea de la esencia más pura y su vibración es simplemente más alta. Sí, exactamente. Bueno, déjame preguntarte, ¿crees que María Magdalena querría entrar y hablar un poco? Por supuesto, ella planea eso desde que lo mencionaste la última vez que hablamos, hace unas semanas, así que definitivamente sí. De acuerdo, genial, me encantaría tenerlo. Y para todos los que están viendo cómo se entra y cómo se sale, Por supuesto, lo que presenciarás es que cerraré mis ojos, me tranquilizaré y enfocaré mi energía interior. Me verás en un estado de serenidad mientras la invoco. Es posible que escuches algunos murmullos cuando le solicite que ingrese y le pida que me permita ser un conducto claro. Eso es lo que haré. Con los ojos cerrados podrás distinguir y reconocer que es ella quien habla, ya que normalmente llega y simplemente enuncia, estoy aquí, o soy María, o soy Magdalena. Acostumbra a decir alguna de esas tres cosas. Veremos si hoy repite ese mismo patrón. muy bien, gracias. Iniciemos el proceso, centrando mi energía, equilibrándome, invocando a la maestra ascendida, María Magdalena. Estoy aquí. Esta es María, Alex. Estoy muy contenta de hablar contigo. ¿Sobre qué te gustaría hablar? Muchas gracias por hacer esto. Mary, mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es el mayor malentendido acerca de tu vida que te gustaría tener la oportunidad de aclarar? Aprecio enormemente esa pregunta. Muchas gracias. El gran malentendido era quién era yo. Tuve la suerte de ser una hija y hermana querida, y amiga, y esposa, y tía, y cuñada. En muchos aspectos, esa maravillosa vida para mí se trataba de las relaciones familiares. Realmente no me interesaba mucho involucrarme en la política. Vivíamos en tiempos muy peligrosos en los que una gran parte de nuestra población estaba esclavizada. Pero mi papel, en pocas palabras, era, me convertí en la esposa de Yeshua y madre de dos de sus hijos.
También estuve casada anteriormente y conocía a Yeshua desde la infancia. Así que fue un sueño hecho realidad que pudiéramos casarnos y tener algunos años maravillosos juntos, pese al final duro. En el crecimiento jesuita, ser un maestro andante. ¿Cuándo lo hiciste realmente? Comenzar a recorrer el camino con él, en la travesía espiritual en la que estaba. ¿Y a dónde fue él? ¿A dónde fuiste tú durante esos, básicamente esos 30 años que estuvo ausente del libro? Excelente pregunta. Sí, mis padres murieron cuando yo era bastante joven y mi hermana mayor Marta y mi hermano mayor Lázaro se ocuparon de criarme en nuestra casa y éramos vecinas de los Ben Joseph, así que María, madre de Jesús, y Yeshua también se hizo cargo. Ella está aquí, con una lágrima solitaria en su ojo derecho. Ella se hizo cargo ayudando a criarme y a ser como una madre para mí. Abrí mi kundalini a una edad increíblemente temprana en esa vida y la Madre María tuvo una relación con el templo de Isis. En File, Egipto se decidió con mi acuerdo y el aval de mi hermano y hermana mayores que debía estudiar en el templo de Isis. Así estuve allí desde los 9 hasta los 19 años. Yeshua y yo ya habíamos acordado que planeábamos casarnos cuando fuéramos adultos. Una vez terminada nuestra formación, ambos teníamos muy claro que necesitábamos separarnos y que él tendría que ir a realizar un extenso entrenamiento. Se formó en la India, se formó en Egipto, se formó en muchos lugares para poder realizar la magnífica obra que hizo. Nos reunimos. Cuando tenía 19 años y estaba recogiendo, era mi día, me tocaba ir a buscar agua del pozo justo afuera del templo. Y él estaba estudiando en uno de los templos egipcios para hombres. Así que tuvimos nuestro reencuentro sorpresa. Fuera en aquel pozo, no nos habíamos visto en 10 años. Y acordamos entonces que sí, aún queríamos casarnos, pero necesitábamos arreglar las cosas adecuadamente. Así que di aviso y me reemplazaron en el templo de Isis y tuve que abrirme camino de regreso a casa. Y no olvides, no nos subíamos a aviones hace 2000 años, así que tuve que abrirme camino de regreso a casa. Él tuvo que hacer lo mismo. Y cuando ambas volvimos a casa. Las cosas tomaron un rumbo muy diferente, pero me detendré en este punto. Está claro, tiene sentido. ¿Tienes alguna pregunta adicional al respecto? Sí, eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes en tu viaje espiritual mientras avanzabas para ti y para Joshua? El mayor desafío para mí era cómo equilibrar el tener una vida normal, tiempos tan extraordinarios con una misión tan extraordinaria. Era bastante psíquica. Yeshua ciertamente lo era y la Madre María era increíble. Así que éramos las tres trabajando para sostener la energía de su misión en muchos aspectos. Sí, los discípulos, los apóstoles eran importantes, pero no olviden, la mayoría de ellos tenían trabajos de tiempo completo. La mayoría trabajaba para ganarse la vida como pescadores y tenían esposas e hijos a los que mantener. Así que no estaban con Yeshua tan regularmente como yo. Y sí, agradezco a la Iglesia Católica y al Papa por haberme nombrado oficialmente el 13º apóstol, porque eso es absolutamente lo que yo era
y yo estaba con el hombre que más se convirtió en mi esposo. Y simplemente asimilaba la mayoría de sus enseñanzas y su conocimiento. Nunca olvidó su esencia. Llegó, como dirían hoy, un avatar, consciente plenamente de su identidad espiritual. Pero equilibrar fue difícil, pues teníamos una conexión muy profunda, un ministerio muy de base, muy al día a día en cuanto a quién podría alojarnos cuando estábamos de viaje, quién podría ofrecernos una comida, esas cosas. Y fue ahí donde empezaron a surgir los malentendidos sobre mi identidad, porque no era común ni bien visto que una mujer joven, presuntamente soltera, viajara con hombres de aspecto rudo y descuidado. Francamente, ducharse no era una prioridad en nuestra lista. Te bañabas cuando podías. Estar en la carretera con ellos era mi ministerio itinerante. Tuve la buena suerte de contar con dinero familiar. Él no. Entonces, ¿quién financiaba la mayor parte del ministerio? Así que eso era otro malentendido. La gente no comprendía por qué y cómo podía tener dinero. Bueno, era simplemente el de mis padres. Es así de sencillo. No tenía nada que ver con la prostitución. Y eso es realmente una acusación muy hiriente y también grosera, que una mujer gane su vida de esa manera. Eso no es el sentido de la vida. Pongamos las cosas en claro. María Magdalena no era una prostituta arrepentida. Esa es información incorrecta que le fue atribuida como parte de culpando lo divino femenino cuando hombres buscaban excluir a las mujeres. Tras la crucifixión y muerte de Yeshua, los que han jugado hockey conocen una buena barrida de cadera y un fuerte golpe de codo. Wendy es canadiense y a veces el hockey parece dominar su pensamiento. Y eso hicieron con las mujeres, simplemente las marginaron. Aún así, ellas, en mi identidad como esposa de Yeshua, acepté que debía ser un secreto por mi seguridad y protección. Vivíamos tiempos peligrosos, conscientes de lo que podía sucederle a él, a todos nosotros, y los riesgos implicados. Eran conscientes de que se hacían por amor. Eran decisiones difíciles, pero tomadas desde el amor. ¿Y tú sabías de eso? Gran parte de la historia conocida sobre lo sucedido a los jesuitas y a ti. Tú, Jesuit y Mary todos sabían lo que se avecinaba. Estamos preparándonos. Volveremos un poco en el tiempo a cuando yo... Imagina a una joven de 19 años que no puede esperar para casarse con el amor de su vida. Regresa a ese momento, volviendo del templo de Isis y hemos acordado. Yeshua es un par de años mayor que yo. ¿Qué tenía él? Unos 4 o 5 años más que yo. Y regresamos a casa y esperamos seguir adelante con la planificación, nuestra boda. Pero en su lugar aparece esta increíble bola curva. Las sacerdotisas judías estaban muy preocupadas que Yeshua se estaba haciendo demasiado popular, demasiado rápido. No creían que pudieran controlarlo. Y Juan el Bautista, su primo, era una voz de Dios muy capaz también. Quiero decir, él estaba canalizando y haciendo cosas increíbles también. Pero date cuenta, aún así estábamos al margen de la sociedad. Somos de alto rango dentro de nuestro pueblo, pero nuestro pueblo está muy oprimido. Y hay ¿cuál es la mejor palabra? No es una palabra agradable, pero es la más precisa. Hay mucha colusión entre los sacerdotes judíos y los opresores romanos. Así que en lugar de casarme con Yeshua,
Me veo obligada a casarme con Juan el Bautista, a quien no quería casar, quien tampoco quería casarse. Eso fue, no lo vi venir. Claramente mis habilidades psíquicas no funcionaron en esa ocasión. No se supone que sepamos todo, ¿verdad? Y creo que sinceramente habría considerado huir. Hice lo que me dijeron que hiciera y fue el evento más carente de alegría que jamás hayas visto. Y esa boda fue un espectáculo total. Había miles de personas allí, pero una vez más no había alegría ni para la novia ni para el novio. Y te piensa en esa dinámica, porque Juan sabía muy bien a quién amaba y Yeshua tiene que ver cómo me casan con su primo. Fue todo un calvario. Y cuando tú y Jesuit caminaban juntos, esa década o más, desde aquel encuentro a tus 19 años, Jesuit aún estaba descubriendo, ya estaba descubriendo más y entrenando más para hacer lo que él podía hacer o ya estaba. Sí y no. En aquel tiempo ya no realizaba tantos viajes. Me encontraba preparada. Personalmente considero a Yeshua el mayor sanador que haya existido. Sin embargo, uno debe estar preparado para sanar o no funcionará. Así, él se sumergía en su ministerio de varias formas, curando a la gente con sus manos. Permíteme explicarte cómo lo hacía. Las multitudes crecían tanto que las personas caminaban o transportaban a sus enfermos por días. No paraba hasta que la última persona hubiera sido atendida. Manejábamos este triaje como en una sala de emergencias moderna. Yo era la recepción y siempre era la primera persona con la que se encontraban y hablaban, y él estaba en la sala del fondo. Y lo que yo hacía, sinceramente, era sanar a muchas de las mujeres y niños en particular, porque en nuestra sociedad los hombres no aceptaban ser sanados por una mujer. Y también estaba preparando a la persona para que después pudieran entrar y compartir tiempo con él. A veces solo necesitaban que él les hiciera una pregunta amable, les diera una palabra de aliento, les tocara con una mano reconfortante o los abrazara, porque yo ya había adelantado mucho trabajo. En ocasiones, la Madre María nos acompañaba y ambas nos ocupábamos de recibir a los visitantes, realizando en secreto una labor de sanación. Después se encontraban con Yeshua y él hacía lo posible por cada uno, pero estaba llegando al punto en que consumía toda nuestra energía, justo al límite, porque empezábamos a atraer multitudes de más de cientos de personas. Las charlas públicas eran distintas. Eso no agotaba su energía de la misma manera. Creo que para él era más revitalizante poder dar esos maravillosos discursos. No estaban exentos de riesgo y lo que yo hacía en esos eventos era observar la multitud tanto energética como físicamente y trabajaba para poner protección alrededor de él. Él tenía sus rituales, claro, pero te digo que Wendy sigue siendo demasiado vigilante hoy con la forma en que se esfuerza por proteger a las personas que la rodean. Y hemos tenido que corregirla mucho y decirle, eso fue en aquel entonces, esto es ahora. Ya no necesitas hacer eso porque agota tu energía. Justo es. Ahora, hay algo, ¿cuál es esa única cosa que crees que la mayoría de las personas malinterpretaron sobre ti y sobre Jesús mientras caminaban sobre la tierra? Que había una vida familiar cotidiana absolutamente encantadora. Tenía dos hermanos mayores. Como dije, los reencontré en esta vida como Wendy, lo cual es increíble. He reencontrado a ambos padres de aquella vida. Y la amiga de la que hablé, con quien Wendy se entrenó para la canalización, era la hermana menor de Yeshua. Así que hemos conocido a muchas personas de aquella especie de representación de aquel periodo
de aquella vida, hemos vuelto a encontrarnos en esta vida y era la pieza de familia y amigos. De lo que todos buscamos aquí, simplemente la felicidad, solo relaciones alegres, en un cuerpo. Supongo que sí, me imagino que según las escrituras todo era negocios y me imagino que también había cotidianidad. Exactamente, exactamente, pero el día a día. Informar sobre ello no es tan divertido, ni queda mucho como registro histórico, pero creo que esa parte falta. Tener esos 3 hijos. Tuve un hijo de Juan el Bautista. Juan ya había sido asesinado en ese momento y eso fue muy increíblemente traumático y perturbador para todas nosotras lo rápido que sucedió. Y eso, de nuevo, intentaron echarle la culpa a Salomé. Salomé era una de mis mejores amigas por haber hecho ese baile tan provocativo y haber pedido su cabeza en una bandeja. Qué montón de tonterías. Eso no tiene ningún sentido. No fue lo que pasó. Simplemente Juan se estaba volviendo demasiado poderoso, así que lo mataron. Creo que eso es. Eso es, en cierta forma, lo que acostumbraban a hacer en aquellos tiempos remotos. Eso fue exactamente lo que sucedió en los tiempos de Josué. Lo que quizás no sepas es que, siendo yo su viuda y encontrándome embarazada, me trajeron su cabeza en una encantador intentar intimidarme. Y me dicen que me rinda, que retroceda, que calle solo, que esté bajo su control. Y fue aterrador, fue absolutamente aterrador. Pero por suerte, cuando se fueron, mi sentido común entró en juego y mis guías me dijeron, el hecho de que intenten asustarte tanto significa que tienes poder. Solo necesitas mantenerlo en secreto, necesitas centrarte, tener muy claro quién eres y seguir pidiendo tu guía divina. Así que los retratos, las famosas pinturas al óleo de varios maestros que muestran a María Magdalena con una calavera de cristal, que intentan insinuar que practicaba algún tipo de ocultismo, brujería o lo que sea, esa calavera de cristal es en realidad la cabeza de Juan el Bautista. Y eso es ella haciendo un intento, sabe entregarse con energía. Y ahora he trascendido. Magdalena, Yeshua, déjame asistirte. Así que eso es saber, eso significan esas pinturas al óleo que muchos creo no saben. Tantas personas con las que he hablado en este programa han tenido experiencias cercanas a la muerte y despertares espirituales. Siempre atribuyen a Jesús o Yeshua el estar allí para ayudarles, para guiarles a través del proceso. ¿Quién estuvo allí para Yeshua y lo guió durante su vida cuando él estaba ¿Te refieres a la cruz o en general? en general y en ambos casos, de hecho? ¿Quién la guió durante el proceso? Sí, en general. Yeshua escuchó a su Padre, escuchó a su Padre divino, escuchó a Dios de una manera que creo que nadie más lo ha hecho y vino a entregar un mensaje muy hermoso, muy sencillo. Dios es amor. Esa era simplemente su misión, sentir ese amor, aceptar ese amor, ser amado, ser amoroso y amable con los demás. Por eso sanaba animales a diestra y siniestra, no solo a personas. Quiero decir realmente eso. Era su ministerio. Así que definitivamente eso estaba sucediendo. La Madre María, al igual que su abuela Ana, eran de nacimiento virginal, sin intervención de padres físicos. Hablamos de generaciones de mujeres capaces de elevar su vibración, tanto que el Espíritu Divino podía entrar y fecundarlas físicamente. Es parecido a ciertos fenómenos naturales. ¿Cómo se llama? Hermafroditismo. Los caballitos de mar, por ejemplo, pueden cambiar de género si falta alguno, facilitando la reproducción. Un proceso similar. Está bien.
pero solo podía ascender. Todo es vibración, es cuestión de energía. Así, la Virgen María tuvo el nacimiento virginal. Pero por suerte, José fue una compañera y protectora increíble, porque ella fue avergonzada, ya que no estaba bien visto que una joven estuviera embarazada en aquellos tiempos y sin esposo. Era un asunto muy serio. Y así él intervino y asumió ese hermoso papel de ser el padre de Jesús. Justo como Jesús se convirtió mi hijo, el padre de John, porque John, por supuesto, no recordaba a su padre, fue asesinado antes de que él naciera. Y luego sí, tuve 2 hijas con Yeshua, así que esos 3 hijos fueron simplemente absolutamente la luz de mi vida y la luz de la suya, pero necesitábamos proteger sus identidades. ¿Por qué crees que esta historia ha permanecido oculta durante tantos años? Porque hay belleza en ella, porque hay poder en ella, porque hay sencillez en ella. Dios es amor y somos chispas de lo divino. No es cuestión de religión, que es creación humana. No importa ser judío, católico o de otra fe. Adventista del séptimo día, elige cualquier religión. Es irrelevante. No requieres intermediarios. No digo que las iglesias no realicen obras maravillosas. Lo hacen, pero incluyendo ofrecer compañía a personas que están marginadas y solas y angustiadas y lo que sientan, encontrando consuelo allí. Hay comunidad, sin duda, pero yo creo lo que dijo Yeshua acerca de lo que él logró y hizo, cualquiera de nosotras puede hacerlo. Creo que se refería, sin usar el término, a la conciencia crística. Es simplemente una energía y todas podríamos hacer lo que Él hizo y más. Solo tenemos que ser capaces de centrarnos, equilibrar nuestro divino masculino y femenino y ser amables con nosotras mismas. En primer lugar, amarnos, perdonarnos y luego simplemente emanar eso hacia afuera, ser eso para todos a nuestro alrededor y deshacernos de todas estas tonterías, divisiones artificiales de países y gobiernos. Y no me gustas por el color de tu piel, no me gusta tu acento, color de tus ojos. Solo una purga étnica, Dios mío, ha estado sucediendo durante milenios y sabemos que los mayores crímenes y torturas se han cometido en nombre de la Iglesia y las cruzadas. ¿Quisieran compartir algo con nuestra audiencia teniendo en cuenta que María y Jesús están presentes contigo? Ámense entre sí. Sé muy amable contigo misma. Y simplemente vive el momento presente. Y recuerda que el amor es el antídoto contra el miedo, no el valor. El valor es el antídoto contra la cobardía. Muchas personas sienten miedo y dicen, ay, necesito ser más valiente, necesito tener más coraje, y entonces se vuelven más combativas basadas en el miedo. Hay más factor miedo y tantas apropiaciones de tierras que suceden, tantas. Solo la inhumanidad del hombre contra el hombre se basa en el miedo. Hay abundantes recursos en este hermoso planeta. Hay muchas formas para que todos prosperemos juntos, cuando todos se ayudan mutuamente. Y no me refiero solo a las personas ayudando a personas. Por favor, recuerda a los animales, los árboles, el agua, montañas, todos los aspectos de nuestra existencia aquí. Vivimos gracias a una generosa Madre Tierra. Tratémosla como la entidad sensible y maravillosa que es. Siendo la entidad sensible y asombrosa que es, recuerda que solo necesita equilibrar su energía, debe cuidarse. Veremos cada vez más. Palabras. Inglés, más. Las explosiones. Cuando un volcán, la explosión estalló, explosiones, erupciones.
Gracias. Vamos a ver más tsunamis, vamos a ver el cambio climático. El cambio climático debe ser abordado. Es asombroso. ¿Cómo tuvieron una vicepresidenta en Estados Unidos, en Al Gore, que acertó tanto y de quien todos se burlaron tanto y simplemente ignoraron? Y el COVID fue una gran oportunidad para que la Tierra comenzara a revertir algunos problemas que sucedían con tanto conducir, tanto uso de gasolina, tantos combustibles fósiles, fracking. Ni siquiera puedo empezar a entender cuál es el propósito del fracking. Eso no es apropiado. Entonces tenemos que vivir de manera más suave, con una huella más ligera y simplemente ser más humanos los unos con los otros. Y es probable que vengan tiempos difíciles. No lo digo para causar miedo, lo digo para ayudarte a centrarte en ti misma, mirar el momento presente y decir, estoy bien, todo está bien. Y además, no hay nada de malo en hacer algunas preparaciones de emergencia, pero esto es crítico. No se puede hacer desde el miedo, porque eso lleva a estas locuras de acaparamiento. Eso lleva a estos cultos como los davidianos de la rama, por ejemplo. Eso lleva a ese tipo de cosas. Hablo de acumular lo básico, pero hazlo como si fuera un ejercicio divertido, como si fueras a hacer una scout y te prepararas para acampar en el bosque durante un mes, algo que nunca has hecho antes. Si no tuvieras agua fresca y limpia en tu casa saliendo de los grifos, ¿qué harías? ¿Sería bueno tener la pajita purificadora? ¿Sería útil tener ese filtro de paja? ¿Sería bueno saber cómo hervir agua y purificarla? ¿Sabes cómo vaciar tu calentador de agua caliente? ¿Posees un balde limpio? ¿Cómo puedes crear reservas de agua para emergencias? ¿Qué acciones puedes tomar para cultivar tu comida? ¿Cómo puedes tener un botiquín de primeros auxilios? ¿Qué haces para mantenerte cálido si se va la luz? Es crucial que sepas cómo actuar. La red eléctrica en Estados Unidos, la red de energía eléctrica, la infraestructura física es bastante frágil y no creo que todos lo entiendan muy bien. Dan por sentado la electricidad, el calor, la energía y la luz completamente. Es bastante frágil. El sistema no está actualizado. Entonces, ¿qué necesitas hacer? ¿Necesitas tener una estufa de campaña? ¿Necesitas un generador o un paquete de energía moderno de unos $200 al que puedas enchufar varios alargadores? Haz cosas como esa para ser lo más autosuficiente posible, pero de nuevo hazlo desde un lugar de alegría, de estoy cuidando de mí misma, cuidando de mi familia, podré ayudar a cuidar a algunos de mis vecinos, porque creo que es probable que llegue un momento en el que se necesite algo de trueque. Creo que hay un momento en el que algunos bancos pueden fallar, algunos bancos pueden caer. Ya estamos viendo un poco de eso. ¿Te convendría tener algo de efectivo a mano en billetes pequeños? ¿Te convendría tener un gran saco de arroz y un gran saco de frijoles? Si necesitas comida de emergencia y tu nevera y congelador fallan, ¿qué harás? Si no puedes tener jardines porque vives en apartamento, condominio, careces de habilidad para la jardinería o tu terreno es muy arbolado. Explora la hidroponía. Wendy tiene estas cositas geniales llamadas aerojardines y cultiva muchísima lechuga y hierbas justo en la encimera de su cocina. Y es comida tan fresca, el valor nutricional es fabuloso, no es más caro y es realmente divertido. Además es algo bueno que los niños aprendan. ¿Cómo se cultiva la comida? ¿Por qué no cultivan más alimentos en los techos de sus hospitales, en los techos de sus escuelas, en los techos de sus rascacielos? La gente en las ciudades, especialmente los de bajos ingresos, necesita cupones para comprar frutas y verduras frescas. Sin transporte no pueden acceder a estos alimentos. Deberían cultivarlos en los tejados de sus edificios para beneficio comunitario. Es importante tener apicultura allí. En algunos lugares de Nueva York ya han empezado, pero aún necesitan
volver a lo básico, porque ¿qué pasa si se cae tu internet? Increíble, cómo eso simplemente humilla a las personas. ¿Qué pasaría si tu sofisticado iPhone o Android dejara de funcionar? ¿Cómo te comunicarás? Lo repito, no es para causar miedo, es para incentivar algo de preparación ante emergencias desde un lugar de alegría y de proveer para ti y tu familia y pensar en cómo podrías ayudar a aquellos en tu vecindario. Y ellos también tendrán cosas para ayudarte. Y es probable que se dé algún tipo de trueque durante ciertos periodos. No veo calamidades sucediendo en todo el mundo, pero creo que habrá situaciones, ya las hemos visto recientemente, donde la gente quedó varada porque sus tarjetas de crédito no funcionaban si pertenecían al sistema bancario ruso porque fueron bloqueadas una vez realizada la invasión. Piensa a la antigua. ¿Sabes cómo encender un fuego? ¿Dispones de pedernal? Es importante considerar los recursos locales disponibles, ya que esta conversación cambia significativamente si resides en una zona urbana densamente poblada en comparación con vivir en una zona rural o en las afueras. Dependiendo del país donde vivas, ¿qué tan frío o caliente puede llegar a ser? ¿Qué tienes disponible? Hay una entrada en Wikipedia que puedes consultar sobre la gran tormenta de hielo de 1998. Esta tormenta, que azotó el noreste de Canadá y Estados Unidos, duró más de 30 días. Para la gente que vivía en esas condiciones de congelación, quedarse sin electricidad y sin calefacción fue un asunto muy serio. Es muy útil estudiar ese suceso y, de nuevo, intenta que el proceso de aprendizaje sea lo más entretenido posible y luego suéltalo. Simplemente di a ti mismo que has hecho todo lo posible para prepararte, que estás bien ahora. Mantén la confianza y simplemente surfea la ola, proyecta y piensa en ello con calma. Espera los mejores resultados, planifica para ello y suelta todo lo demás. María, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora, por la información compartida y por resolver tantas dudas. Te estoy muy agradecido. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Igualmente ha sido un placer absoluto y gracias por el trabajo que estás realizando, Alex. Es muy importante y estamos muy contentas de que hayas asumido el reto con tanta disposición. Es realmente importante la labor de comunicación que realizas. Así que estamos contigo todo el tiempo y seguiremos apoyándote. Así que gracias. Voy a volver a traer a Wendy y darle un momento para que se oriente. ¿Cómo estás? Solo me pregunto, ¿por qué decidí usar delineador? Su vibración es tan... Solo puedo sentir las lágrimas, es como si fueran de alegría al poder conectar. Observé eso. Observé cómo caía tu lágrima. Fue realmente llamativo. Madre María, un ojo. Sí, esa misma lágrima, precisamente. ¿No resulta interesante? Esa es su firma energética. Probablemente, a menos que seas clarividente, probablemente no puedas ver el manto que Magdalena colocó sobre mí, y Yeshua estaba de pie y tenía su mano en mi hombro izquierdo, pero algunas personas que vean esto y sean clarividentes podrán verlo, así que será divertido para mí mirar la grabación y ver si puedo ver cosas a mi alrededor. Es asombroso. No, fue una conversación muy interesante, por decirlo menos. ¿Era ella especialmente combativa o era amable y clara? Era un poco combativa, no demasiado loca, no demasiado combativa, pero fue revelador, fue una conversación reveladora. Tenía que haber cierta firmeza en... Debía ser esa persona y vivir esa vida. Creo que hiciste una pregunta y simplemente responderé como yo misma porque lo recuerdo claramente. Preguntaste qué ocurría mientras Yeshua regresaba a casa. Fue algo consciente. Elegimos. Sabíamos que se acercaba. Por eso tuvimos la última cena. Nos refugiamos en casas de amigos para tener esa increíble última comida juntos. Corrían cierto riesgo al permitirnos reunirnos allí. Estaban vigilando fuera de la casa y elegimos ir al jardín de Getsemaní porque era un lugar hermoso.
Habíamos estado allí con frecuencia y como era la costumbre, los hombres fueron a orar por separado de las mujeres. Sabíamos que lo llevarían desde allí. Decidimos no resistirnos conscientemente por inmenso amor. Y él eligió a su primo Judas para que lo traicionara. Y Judas no lo comprendió, lo que iba a suceder. Y quiero aclarar la historia sobre Judas, porque eso se convirtió en una expresión desafortunada. La gente incluso dice, oh, es un Judas, refiriéndose a alguien como traidor. Jesús necesitaba que sucediera. Él estaba eligiendo irse a casa de esa manera humillante, dolorosa y pública para intentar calmar las aguas para todos los demás, para que no hubiera disturbios masivos, porque todos temíamos disturbios y que miles de nuestra gente fueran asesinados. Así que solo estábamos tratando de apaciguar esa energía. Y le pidió a Judas que lo señalara. A Judas le pagaron una pequeña suma por ello y no sabía lo que sucedería. Marie no habría podido hacerlo. Judas se suicidó como resultado de la culpa y la vergüenza. Quiero purificar eso. Quiero dejarlo ir. Judas desempeñó un papel que era necesario. Si no hubiera sido él, habría sido otro, y desempeñó su papel correctamente. Lo hizo bien. Está bien. Pero fue difícil. Y cuando fuimos a la cruz, la Virgen María a mi derecha, como mi suegra, yo estaba a la izquierda, arrodillado a sus pies. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, en todas mis vidas. Le transmitíamos energía y teníamos a muchas otras personas que lo amaban. Les rogamos que se alejaran por el alto riesgo público de estar allí. A los hombres en particular les pedimos que se mantuvieran a distancia, creyendo que si se movían serían asesinados. Así aumentarían los caídos en las cruces. Por eso, María y yo solo intentando no ser amenazantes y simplemente enviábamos amor. Y también seré sincera, ambas discutíamos un poco con él y le decíamos que esto no tenía que ser un espectáculo largo y doloroso. Normalmente se tarda unos 3 días en morir en la cruz. Le empujábamos hacia casa llevándolo a empujones, lo invitábamos a casa y así lo hacíamos. Estábamos bailando, él y yo, y simplemente marcábamos el camino hacia arriba y obviamente él no tenía la fuerza ni la energía para hacerlo y yo simplemente lo guiaba hacia arriba. Definitivamente llegué al punto de no retorno porque no quería volver. Y la Madre María me atrajo de vuelta y con razón dijo, María, tienes hijos. Necesitas ocuparte de tus hijos. No es tu momento de partir. Ella fue la más increíble. Faro de fortaleza. No imagino cómo una madre puede soportar eso. Ver a su muy querido hijo mayor ser crucificada. Pero como dije, fue cuestión de un día frente a unos 3 días y había tanta gente enviándonos amor y energía y así fue como lo hicimos. Y lo acompañamos a casa. Insistió en ir a casa plenamente consciente porque le decíamos, tía, solo deja tu cuerpo. Todos sabemos salir de nuestro cuerpo al instante, vamos. Y él estaba como que no. Estaba haciendo el Cordero de Dios. Pedía a su padre que les perdonara porque no sabían lo que hacían. Él quería hacer cosas. Era su muerte y eligió cómo hacerlo, pero era evidentemente muy difícil. Y tuvimos que correr por nuestras vidas, lo cual hicimos. Hemos escapado. Su tío, que era rico, poseía barcos. Y escapamos primero a Egipto. Nos refugiamos en el mismo templo de Isis en Filé, nos acogieron allí y luego partimos de ese lugar. Estaba a punto de dar a luz, así que estaba muy embarazada y realizamos nuestro último traslado al sur de Francia. Y se había encontrado y preparado una pequeña casita para mí. Y fue allí donde viví el resto de mi vida y tuve a mis 2 hijos. Tuve a mi hijo. Lamentablemente mi hijo con Juan el Bautista se había distanciado y él no estaba en mi vida.
pero sí tuve a mi hija y luego di a luz a mi hija menor. Así que el hijo mayor con Juan el Bautista y las dos más pequeñas, hijas, la del medio. La hija menor, exactamente a eso me refiero. Es verdaderamente asombroso y notable. Wendy, ¿dónde pueden las personas obtener más información sobre ti y el trabajo que realizas? En mi sitio web, wendyrosewilliams.com, están más que invitados a solicitar una cita telefónica gratuita de 15 minutos para ver si puedo serles de ayuda. Me encantaría hablar con cada uno de ustedes de manera individual. Además, pueden escuchar mi podcast. Copresento con Greg Kirk el programa Despertando Espiritualmente, disponible en apps de podcast y YouTube. Visiten también despertandoespiritualmente.com y es un podcast visual similar al tuyo, Alex. Hemos decidido utilizar presentaciones de PowerPoint para compartir la información y también está disponible a través de Amazon y Audible. Simplemente busca por mi nombre completo allí, Wendy Rose Williams. Wendy, muchas gracias por venir al programa. De nuevo, te agradezco a ti y al trabajo que estás realizando y gracias por compartir esto con nosotros hoy. Lo agradezco. Es un placer absoluto y solo quiero que la gente sepa que todo va a estar bien. Vamos a estar bien, no te preocupes. Es cierto que algunas personas se van todo el tiempo. Aquí hay tantos ángeles. Existen tantos ángeles desempleados y subempleados porque la gente no solicita su ayuda simplemente porque no creen en su existencia, no piensan que puedan recibirla, ni creen merecerla. Solo debes estar dispuesta a pedir ayuda divina de ángeles y ver cómo tu vida se transforma. Es asombroso. Gracias de nuevo, Wendy, te lo agradezco. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.